de tema de hacer la revisión. Está bárbaro. ¿Qué le iba a consultar, profe? Los Consultame. videos vio que subió en el campus, Sí. se ven muy chiquititas. Se ven en el medio del cuadro, pero se ven chiquitos, no hay opciones de agrandarlo, nada. No, copias el link y los llevas a YouTube. Están cargados en YouTube. A ver. Porque está bien, yo lo vi del celular, ¿no? Ahora voy a tratar de verlo de la computadora. Por eso ahora en un ratito les voy a mandar los temas de lo que tienen que estudiar para la semana que viene. No. Ahora en 5 minutos empezamos. Bueno. ¿Listo? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan todos bien? Sí. Sí. Perfecto. Les cuento cómo vamos a organizar la clase de hoy. Yo ahora voy a perder a quien veo. Cualquier cosa, si hay alguien que quieren entrar, me avisan. En primera instancia, lo que vamos a hacer es una revisión del parcial. Quiero que queden claros algunos conceptos porque si no, no van a poder avanzar. Y en segunda instancia, les van a quedar a ustedes 4 videos explicativos para ver. Uno que va a hablar sobre el teorema central del límite, otro que va a hablar sobre estimación puntual, que ustedes ya la vienen haciendo cuando calculaban la media, la varianza, el desvío estándar. Van a entrar al concepto de... ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Vamos a hablar sobre... Hay un video sobre intervalos de confianza. Y por último, vamos a entrar a lo que es test de hipótesis para una muestra. Los videos los van a tener que ver y estudiar. Lo que quiero que hagan también, si pueden el fin de semana, es intentar hacer algunos de los ejercicios obligatorios que yo les marqué y que se los puse la información en el WhatsApp y que también está la información disponible en la página. Lo que vamos a hacer el martes es empezar a hacer los ejercicios y pasar la teoría a la práctica en la clase presencial. ¿Se entendió? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Se entendió, se entendió. Ok, gracias por contestarme. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Y vamos a hacer la corrección del parcial. Esperen que voy a configurar mejor mi pantalla, porque si no, no veo nada.
Ok. El primer ejercicio decía, en una fábrica de fusibles se realiza un control de calidad mediante la inspección de 3 fusibles seleccionados al azar de un lote. Cada fusible puede tener 2 resultados posibles, pasa, no pasa. Este ejercicio es muy parecido al que teníamos en la teoría de saco 3 semillas y me fijo si están sanas o enfermas, ¿sí? En el punto A decía, piensa en todos los resultados posibles y define el espacio muestral omega. El espacio muestral son todos los resultados posibles, ¿sí? Tengo 2 resultados posibles para cada uno de los fusibles, elevados al cubo, me da 8 resultados posibles, que van a ser pasa, 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 no pasa, pasa, no pasa, pasa, no pasa, 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 no pasa, 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 y así sucesivamente hasta que llego a 3 no pasa. O sea, pasan todos o no pasa ninguno, pasa uno, pasan 2. El evento A decía, al menos un fusible pasa la inspección. Entonces el conjunto A va a estar formado por los elementos. Pasa 1, que son 3, pasan 2, que son 3, o pasan 3, la probabilidad de A es 7 sobre 8. El evento B es, ningún fusible pasa la inspección. Va a estar formado por un solo elemento que va a ser no pasa, no pasa, no pasa. La probabilidad de B va a ser 1/8. Y en el punto D me decía, define los eventos A y B, ¿son mutuamente excluyentes o independientes? Para que sean eventos mutuamente excluyentes, la intersección de los 2 eventos A y B tiene que ser igual a 0. A y B son eventos mutuamente excluyentes porque no tienen ningún elemento en común. Y la probabilidad de la intersección es 0, que es distinto de la probabilidad A por B, que es 7 sobre 64, o sea que no son eventos independientes. Son eventos mutuamente excluyentes. ¿Hasta acá alguno tiene una duda? No, profe. No. Ok. Vamos al ejercicio 2. Dice, en una fábrica de tornillos se utilizan 3 máquinas A, B y C que producen el 25, 35 y 40% del total de tornillos respectivamente. Los porcentajes de tornillos defectuosos producidos por cada máquina son 5% para la máquina A, 4 para la máquina B y 2 para la máquina C. En el punto A dice, ¿cuál es la probabilidad de que si se escoge un tornillo al azar resulte ser defectuoso? Y en B, si el tornillo resultó de ser defectuoso, ¿cuál es la probabilidad que venga de la máquina A? Yo como dato que tenía, la probabilidad de que venga de la máquina A, que era 0,25. La probabilidad que venga de la máquina B, que era 0,35. La probabilidad que venga de la máquina B, C, que era 0,40. Y después lo que tengo son las probabilidades condicionales. Que sea defectuoso si viene de A, eso es 0,05, que sea defectuoso si viene de B, que es 0,04, y que sea defectuoso si viene de C, que será 0,2. Entonces, para la probabilidad de seleccionar al azar un tornillo defectuoso, tengo que utilizar la probabilidad total, que ¿a qué va a ser igual? La probabilidad de defectuoso va a ser igual a la probabilidad que sea defectuoso y venga de A por la probabilidad de A, más la probabilidad que sea defectuoso y venga de B por la probabilidad de B, más la probabilidad que sea defectuoso y venga de C por la probabilidad de C. Multiplico todas esas probabilidades y me da 0,0345. Y para calcular la segunda pregunta que me dice cuál es la probabilidad que un tornillo defectuoso haya sido producido por la máquina A, tengo que aplicar Bayes. Entonces, la probabilidad de que si es defectuoso venga de A va a ser igual a la probabilidad de defectuoso viniendo de A por la probabilidad de A dado que es defectuoso. Este denominador es lo que acabo de calcular acá arriba.
La probabilidad de defectuoso dado A es 0,05 y la probabilidad de A es 0,025 y eso me da 0,3623. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Se entendió, profe. Ok, listo. En el ejercicio 3 era un ejercicio para aplicar los conceptos de distribución normal. Decía, una fábrica produce tornillos cuya longitud debe verificar la siguiente especificación. Mu igual a 50, sigma igual a 2. Toda una unidad que tenga longitud fuera del intervalo 48-52 es considerada defectuosa. Grafique la distribución, calcule la probabilidad de producir unidades defectuosas. ¿Cuántos tornillos defectuosos puede haber en un lote de 10.000? Entonces, ¿cómo grafico la distribución? Dibujo una campana, la media está en 50, marco el evento 48-52, entonces va a ser defectuoso si está por debajo de 48 o por encima de 52. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de producir unidades no defectuosas es que estén entre 48 y 52. Para eso voy al Infostat. Basta. Voy a aplicaciones, didácticas, gráfico de función de densidades continuas. La media... Profe, no vemos el Infostat, vemos el Word. Ah, bueno, les digo cuál es el camino entonces. La media, ingresan la media, la varianza, ingresan el valor entre. ¿Sí? Qué raro porque puse compartir pantalla. Voy a volver a revisar. ¿Ahí ven el Infostat? Ahora sí. Ok. Entonces voy a aplicaciones, didácticas, gráfico de función de densidades continuas, entro en la normal, la media creo que era 50, sigma era 2, así que la varianza era 4, y me decía que era un evento entre 48 y 52. Entonces, la probabilidad de que no sea defectuoso es 0,6827. Y la probabilidad de que sea defectuoso es el complemento, que es 0,3173. Entonces, ahora con esa proporción puedo calcular los tornillos defectuosos en los 10.000. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. El ejercicio 4 era una binomial, que me pareció que de todas las que habían visto era la que se iban a acordar. Dice, una fábrica de lámparas eléctricas trabaja con un 10% de unidades defectuosas en promedio. Se selecciona una muestra de 10 lámparas. ¿Sí? Las lámparas pueden estar defectuosas o no defectuosas. En este 10% me da la probabilidad de la binomial y las 10 lámparas me está dando el n. Entonces, cuando les pregunta cuál es la variable aleatoria, son el número de unidades defectuosas en una muestra de 10 lámparas. ¿Cómo se distribuye? Como en una binomial con los parámetros n igual 10 y p igual 0,1.
Y después les empieza a pedir probabilidades. La probabilidad de que X sea igual a 4, la probabilidad que ninguna sea defectuosa, que era igual a 0, o la probabilidad de encontrar como máximo 2 lámparas defectuosas. Entonces lo que tenían que hacer es ir al Infostat, entrar en estadísticas, probabilidades y cuantiles, elegir una binomial, en N ponen 10, en P ponen 0,1. Entonces les pedía que ninguna sea defectuosa, la probabilidad es 0,3048, la otra les pedía 4 defectuosas, la probabilidad es 0,011, y en la otra les pedía como máximo 2. Se quedan con el menor o igual a 2. ¿Se entendió? Sí, sí. Ok. Si vamos al otro tema que tenían en una planta industrial, se realiza un control de calidad mediante la inspección de 3 bombas hidráulicas seleccionadas al azar de un lote. Les decía que se clasificaban en funciona, no funciona. Les pedía también que armaban el omega también va a tener 8 elementos, va a ser muy similar al anterior, nada más que en lugar de tener pasa, no pasa, tengo funciona, no funciona. El evento A es que la primera bomba funcione correctamente, ¿sí? Ahí seleccionan 4, acá es una A, ahí seleccionan 4 eventos, o sea que la probabilidad de A es 4/8. En la probabilidad de B les pide que la tercera funcione correctamente, ahí también van a tener 4 elementos, la probabilidad va a ser 4/8. Y después tenían que decir si son mutuamente excluyentes o si son independientes. Para ver si son mutuamente excluyentes, calculo la intersección, tengo 2 elementos, o sea que el conjunto no es vacío, no son mutuamente excluyentes. Para ver si son independientes, tengo que calcular el producto de las probabilidades, que me da 0,25, ¿sí? Y que coincide con la probabilidad de la intersección. Entonces son eventos independientes, porque se verifica que la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. En el caso del ejercicio 2 era exactamente igual al anterior, los datos son lo mismo, lo único que en lugar de preguntarles cuál era la probabilidad que haya sido producido por la máquina A, les pregunto por la B y eso les da un valor de 0,4058. En el ejercicio 3 también es un problema de normalidad. Acá les dice que una fábrica de alimentos produce panes de hamburguesa, el peso del pan debe cumplir con las especificaciones, que mu es igual a 100 gramos y sigma 2 gramos. Toda unidad que tenga un peso fuera del intervalo 98-102 debe descartarse. O es muy pequeño el pan, entonces pues no cumple con el peso del paquete, o es muy grande el pan y ahí pueden pasar 2 cosas. Que no entre en el paquete de hamburguesas o que el peso final lo exceda. Entonces les dice, grafique la distribución del peso de los panes, grafico una campana de Gauss, pongo 100 en el centro y tengo 98 y 102 para marcar el evento de los que cumplen. Entonces después les pide, calcule la probabilidad de los panes que cumplen con las especificaciones y cuántos panes deben ser descartados de un lote de 15.000. Entonces lo que hago es ir al Infostat con los datos que mu es igual a 100, sigma es igual a 2 y me pide entre 98 y 102. Otra vez me conviene utilizar aplicaciones didácticas, gráficos de función de densidades continuos. En la media pongo 100, en la varianza pongo 2 al cuadrado, que es 4,
y pido un evento entre 98 y 102, pongo aceptar y la probabilidad de que cumplan es 0,6827. Y la probabilidad de que no cumplan es 0,3173. Entonces después cuando me preguntan cuántos panes deben ser descartados, hago 15.000 por 0,3173 y ya está. Y eso me da 4.760 panes. A lo cual habría que recomendarles que verifiquen o las proporciones de levadura, el tiempo en el que están utilizando o la temperatura del horno, porque hay un problema ahí, ¿sí? Hay que optimizar la formulación o hay que optimizar el proceso. ¿Tienen alguna duda con este? No veo las preguntas, no hay ninguna. Ok, si no hay preguntas, continuamos. En el ejercicio 4 también era igual al anterior, nada más que ahora lo que les daba en lugar de fusibles eran rabanitos que tenían una probabilidad de germinar del 90% y la muestra era de tamaño 50. Entonces la variable aleatoria es el número de semillas que germinan en una muestra de 50, se distribuye con una binomial, con un n igual a 50 y p09, esos son los parámetros, y después me pedía la probabilidad de que germinen 40, por lo menos 40, ahí puedo calcular el acumulado hasta 39 y calcular la diferencia hasta el 1 o ver la probabilidad de que sea mayor o igual a 40. Profe, ¿la puedo interrumpir un segundo? ¿Me puedes interrumpir todas las veces? En este ejercicio, ¿cómo se da uno cuenta? O sea, ¿cómo encontramos esa facilidad de decir, bueno, sí, es binomial o es una repetida de Bernoulli? ¿Cómo se da uno cuenta? Yo cuando les, sí, ahora te cuento esto. Yo cuando les di la introducción a la variable discreta, les dije que lo primero que tenían que entender que era un ejercicio Bernoulli. Un ejercicio Bernoulli es donde yo saco un objeto, un pan, un transitor y tengo dos resultados posibles. Lo que sería en un control de extralidad, saco un objeto de la línea de producción y me fijo si pasa o no pasa. Tengo dos resultados posibles. Bernoulli solo dos. Solo dos resultados posibles. Ahora, cuando yo tomo una muestra de objetos, en lugar de sacar un fusible, saco 2, 3, 5, 10, 20, 50 Sí. y tengo una muestra, cada uno de los objetos es una Bernoulli. Pero todos combinados es una binomial. Bárbaro. La binomial es cuando yo tengo dos parámetros, el n y el p. Sí. Yo había entendido, o sea, entendí cómo es el sistema, pero no había entendido cómo darme cuenta de eso, de identificar por qué es Bernoulli o la sucesión de Bernoulli que deriva a la binomial. Claro, varias Bernoulli me van a dar la binomial. Algunos directamente hablan de la binomial y no hablan de la Bernoulli. Yo creo que en realidad si uno no entiende lo que es la Bernoulli, por ahí pegar el saltito a la binomial es más complicado. Claro. Y en la binomial en general se asocia un muestreo con reposición. O tengo un n muy grande o saco y lo que obtengo no depende del anterior. Bárbaro. Con un muestreo con reposición. ¿Sí? Profe, excelente. Perfecto. ¿Tienen alguna duda con las probabilidades que tenían que calcular? ¿No? No, profe. Ok. Entonces, en el otro tema, acá en lugar de ponerles bombas o el falla no falla, les puse 3 paquetes de un producto alimenticio.
y si cumple o no cumple con los estándares de calidad. El omega va a ser exactamente lo mismo, va a tener 8 posibles resultados. Fíjense que cada uno de esos resultados es la combinación de los 3. Por eso yo siempre les insistía en el parcial. Fíjense en que el orden tiene importancia, ¿sí? Bueno, después les daba un evento A, les daba un evento B, tenían que calcular la probabilidad. Y una vez que calculaban la probabilidad, les preguntaba si eran mutuamente excluyentes o si eran independientes. Entonces, para ver si eran mutuamente excluyentes, tienen que calcular la intersección y fijarse si les da el conjunto vacío o no. Acá no les da el conjunto vacío, tiene 2 elementos, o sea que hay una probabilidad de la intersección que es 0,25. No son mutuamente excluyentes. Y para ver si es independientes, tienen que fijarse si esa probabilidad es igual al producto de las probabilidades. Y acá se cumple, porque la probabilidad de A es 0,5, la probabilidad de B es 0,5, el producto de las probabilidades es 0,25. Entonces me tenían que decir que son independientes. El ejercicio 2, me quedaba la máquina C, así que lo único diferente a lo que expliqué hasta ahora es la probabilidad de C. Acá me queda 0,2319 en la pregunta 2. Y el ejercicio 3 era una normal que decía la duración en horas hasta falla de una pieza de un sistema complejo tiene una distribución aproximadamente normal, con mu igual a 90 horas y sigma igual a 25. Y les preguntaba a partir de cuántas horas de operación la probabilidad de fallar es 0,90, grafique la distribución, cuál es la probabilidad de que una pieza falle antes de las 85 horas. La diferencia que hay entre este ejercicio y el resto es que yo lo que les estoy pidiendo no es que me marquen una probabilidad, sino que me digan cuál es el valor de X que se le asigna una probabilidad acumulada de 0,90. Entonces, cuando iba al Infostat, tenía que ingresar en estadísticas, probabilidades y cuantiles, seleccionar la normal, en la media poner 90, en la varianza 25 y acá poner 0,9. Poner calcular y sacar el X que me da 90,41. ¿Se entiende? Porque le estoy preguntando a partir de qué valor tengo el 90%. ¿Sí? Bueno, tenían que graficar la distribución, la media está acá en 90. Y dice, ¿cuál es la probabilidad que una pieza falle antes de las 85 horas? Y ahí directamente voy acá, borro esto y pongo 85 y pongo calcular y la probabilidad es 0,1587. ¿Hay alguna pregunta ahí? Ok. Bueno, seguimos avanzando en el ejercicio 4. Lo que le puse acá en lugar de fusibles eran pozos de agua. Y dice, se sospecha que hay impureza en 30% del total de pozos de agua potable de cierta comunidad rural. Para obtener información sobre la verdadera magnitud del problema, se eligen 10 pozos al azar y se determina presencia o ausencia de impurezas. Ahí la Bernoulli es cada pozo, los resultados posibles son presencia y ausencia, y la variable aleatorio es el número de pozos con impureza, que va a tener una distribución binomial con N10 y P igual 0,3. Una vez que tengo eso, busco la probabilidad de que exactamente 3 pozos fallen
Y después dice cuál es la probabilidad de que más de 3 tengan impurezas. Entonces lo puedo calcular como la probabilidad de que X sea mayor a 3 o 1 menos el acumulado hasta 3. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, si no tienen ninguna pregunta sobre los ejercicios, los libero para que cada uno tranquilo mire los videos explicativos, hagan sus apuntes. En algunos van a tener narrativas que yo les voy a habilitar. La narrativa es lo que está diciendo el video, porque a algunos les resulta más fácil leer que mirar el video. Pueden apoyarse con la lectura del libro, por eso les marqué en los ejercicios. En el capítulo 4 no entra todo el capítulo 4, del capítulo 4, con lo único que quiero que se queden es con el concepto del teorema central del límite. Ahí les puse un video hecho por un español, que realmente la explicación es para aplaudirlo, es sumamente clara, así que les recomiendo que lo estudien de ahí y que al final se queden con la idea de qué es el teorema central del límite y cuándo lo puedo aplicar. Que entiendan que uno lo aplico cuando estoy mirando una variable y el otro lo puedo aplicar cuando quiero ver qué pasa con el promedio de las variables. ¿Sí? Después van a ver lo de estimación puntual, intervalo de confianza para poder finalmente entrar en el test de hipótesis, que es ampliamente utilizado a nivel de industria para comparar diferentes lotes y muestras y a nivel de investigación para comparar distintos tratamientos. ¿Hay alguien que no tenga micrófono y quiera hacerme pregunta? Pueden usar el chat, que ya lo puedo ver. Y si no, nos encontramos el martes a las 5 de la tarde. Excelente, profe. Okay. Nos vemos el martes. Muchas gracias por todo. Por nada. Hasta la tarde. Saludos a todos. Ustedes por el aguante de mirar los videitos. En mi caso, le digo la verdad, hoy me salvó la tarde, profe. Así que un millón de gracias. Okay. Yo tengo que hacer una capacitación como docente, por eso se los pedí. Si fuera algo personal lo buscaría de otra manera, pero es importante que todos nos capacitemos en inteligencia artificial para poder enseñarles a ustedes a usarlas. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, gracias. Nos vemos.